Pupeñi, Pulamien, Marimari, Chalicunuain, Caquiñerupa, Tamlepain, Tatpachi, Nehuentulein, Tatpachi programa, Tati, Peita, Filker, Glentu, Nentuque Fin, Quiñeque, Amul Sumu, Wemeo, Peita, Chalicunan, Wenelumo, Wenin, Alquitumekelu, Tatpachi, Amul Sumu, Radio Bajay, Huelucalle Maite, Radio La Voz del Budi, Radio Huerquem Cru, Nueva Tolten también, Feitiple, y Angol, la vitrola radio, la voz oficial para el adulto mayor, Vita Chpayay, Filple, Vita Alquitugayin, Pupeñi Pulamien, Leinta Tufamu, Tañi Peñi Ramón Curilinchu, Kamufu Pupeñi, Kamañel Pefin, Chintañi Netran Kayal Quiñezumu, Vita Chalicuna Tañi Peñi Eduardo Curín, Payavil, Marimari Peñi, Alex, Kisuta Paita Carewe Lof, proveniente del sector Pillo Mayín, Molco Cachipuyi, Pienotati, dirigente, miembro de la Coordinación Territorial Mapuche del Gualmapu, en los años 80 aproximadamente, más de 40 años como dirigente activo en defensa entonces del pueblo mapuche. Peñi Pablo Guenteleo, Marimarica, Chalicunoayo. Marimari Peñi. Él es de los de Quilaco, es lonco hace 3 años, pertenece entonces a la organización Coyautún de Reichaico, Nueva Imperial, y también miembro de la Coordinación Territorial del Gualmapu, de acá del territorio. Peñi Emilio Cayuqueo, Camlepay, Marimari, Chalicunoayo. Marimari Peñi, Marimari Compo, Chep, Pulamien, Pupeñi, Uwesheke Shem, Leyalu, Marimari Peñi. Chele Peñi, Marimari, don Emilio Cayuqueo Millán, del Tugón de Cudihue, proveniente Perú Cayuqueo, me estaba comentando recién, su padre dice que se casó con su mamá, ¿cierto? Proveniente de Ranquilco, Imperialito, donde terminó su enseñanza básica, y en los años 70 se traslada hasta Trechaicomapu Imperial para continuar con sus estudios en la enseñanza media y posterior a Temuco, por supuesto, a la universidad, donde participa también del movimiento, participó del movimiento estudiantil, tanto de la media como de la universitaria, de Temuco hacia Rulumapu, Puerto Saavedra. Y gracias a eso se consiguen las becas indígenas, así como también la rebaja de pasaje y gratuidad también en la movilización, en la locomoción. Y también fue miembro entonces del Campesino Recuperación Territorial, la Reforma Agraria, y actualmente miembro de la Coordinación Territorial Mapuche del Gualmapu. Peñi Oscar, Marimari Cachalicunoayo, Oscar Suárez. Marimari Peñi Alex. Marimari Peñi, el Peñi acá de la comunidad Silva Lianqueo, de la comuna de Teitaico, Nueva Imperial, miembro actualmente de la Coordinación Territorial Mapuche del Gualmapu. Podemos decir mucho más, pero eso es parte de la biografía entonces de nuestro invitado, Peñi Ramón. Le cedo a continuación el Feliz Peñi, ya, Pincheca, Amule la finta en Pupeñi, Quiñe Chalín, Marimari Pupeñi. Marimari Peñi Ramón. Marimari, sí. En realidad es un gusto tenerlo, Peñi, en este Necham Cabón, que en castellano podríamos decir que es como un conversatorio, una mesa redonda sobre ciertos temas, sobre ustedes, ¿no es cierto? Pueden opinar libremente, por supuesto, ¿no es cierto? Un saludo también para todos nuestros auditores que escuchan este programa, Nehuentuleain, que produce, ¿no es cierto?, Janequeo Medios. Bien, Peñi, entrando al tema, me gustaría primero hacerle una pregunta al Peñi Eduardo, ¿no es cierto?, Eduardo Curín. Peñi, mire, históricamente a nosotros se nos denomina como indígena, araucano, y también a veces nos dicen indios, depende, pues, ¿no es cierto? Usted sabe. Eso. ¿Ya? Pero nosotros nos autoidentificamos como mapuche y como parte del pueblo mapuche. En este Necham vamos a hacer un poco de ejercicio, Peñi, respecto del concepto de pueblo y pueblo mapuche. Usted ha sido un dirigente antiguo, ¿no es cierto? Y sabe que durante el gobierno de la Unidad Popular, entre los años 70 y 73, ¿ya? Hubo mucha movilización campesina. En ese contexto, ¿cuál era el concepto o la idea de pueblo que se comentaba en el mundo político y en el mundo de las movilizaciones?
Muchas gracias por la invitación a este programa. Es bastante extensa la pregunta porque nos lleva a un análisis histórico de cómo se ha ido construyendo la categoría del sujeto social en el contexto universal. En esa perspectiva, la categoría de pueblo es una respuesta organizada de la sociedad en contra del poder dominante, básicamente en Occidente. Estamos refiriéndonos a la situación de las monarquías y el surgimiento de un movimiento social articulado más tarde en la sociedad burguesa y que se categoriza como pueblo organizado ahora para elegir sus gobernantes. Desde esa perspectiva, la nación mapuche, que hoy día alcanza una autodefinición de reafirmación de origen, en los años 70 se homologó o se interpretó de manera homogénea con el movimiento y el fenómeno social de los pueblos organizados en contra de la burguesía, ahora a partir del año 60 en América Latina, y que surge entonces la intención de la reforma del agro como elemento fundamental de la condición material que se interpretaba en esa época, que hace posible el empobrecimiento o la mantención de ciertas culturas. Desde esa perspectiva, entonces, el movimiento social articulado en la expresión de izquierda con diferentes matices nos considera simplemente como un sector dentro del pueblo occidental, evidentemente con una perspectiva eurocentrista, y somos parte entonces de un pueblo organizado, pero en la categoría de campesino. Y en esa perspectiva los campesinos en Chile básicamente están constituidos por criollos, mestizos, gente que podría haber emigrado de otro lado, y nosotros los mapuches reclamamos pertenencia ancestral, a pesar de toda la intención de destrucción del Estado, de extinguirnos como nación o como pueblo. Nosotros en nuestra historia empieza a reconstituir su memoria y ejerce varias acciones que se distinguen radicalmente de las expresiones chilenas, y que evidentemente culminó muy rápidamente eso en 3 años con lo que se llama la dictadura militar. Penny, Emilio, ya, en ese contexto que habla el Penny Eduardo, los mapuches en ese tiempo, ¿éramos considerados un referente importante o simplemente éramos campesinos? Comenzó la reforma agraria para hablar del campesino, para decir que en realidad habían muchos fundos, y en ese tiempo había muchos fondos en realidad, y los fondos ya ni siquiera algunos estaban siendo trabajados porque que los grandes latifundistas venían, tenían un tremendo fondo, pero después dejaban a alguien y se iban a Santiago, y venían a veces las cosechas y otras veces ya ni siquiera lo sembraban. Y entonces nace la reforma agraria y comienzan los asentamientos, y comienza a dominar esto de decir campesino, y a nosotros como mapuche lo empezaron a hablar del campesinado, y pocas veces, digamos, parte de la institución de los partidos políticos Huinca hablaban de los mapuches. Pero empezaron a surgir las organizaciones mapuches también fuera de los partidos políticos. Y ahí, naturalmente, nosotros en ese tiempo formamos un referente muy importante de entre el estudiantado y de entre la gente mapuche, que también, acuérdense que en ese tiempo nació la Nutuey Mapu y otros que eran exclusivamente de organizaciones mapuche. Fue el inicio de la formación de los partidos políticos. Yeah. Y ahí quiero nomás reafirmar que fue tan importante esto de habernos federado como estudiantes, porque yo tenía muy poca noción de quiénes éramos, incluso del territorio, sabía de nuestro sitio. Yo me sentía bastante más mapuche que Huinca, ¿no? Y siempre así, pero si por mi carnet no pertenecía, todo eso era una dificultad para decir soy chileno o soy mapuche. Partió el momento de definición para decir de qué lado estoy.
Bien, gracias Peña, interesante, ¿no es cierto?, la opinión, es decir, también en esa época entonces se construye un referente mapuche, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el movimiento estudiantil, de alguna manera, ¿ya? Entonces, Peña y Pablo, a ver, profundizando un poco más en esa idea, ¿en qué momento de la historia mapuche empieza nuevamente a tomar fuerza entre los mapuches la idea de reafirmarnos como pueblo mapuche? Antes de que llegaran los invasores acá, nosotros constituíamos un pueblo que se llama la Nación Mapuche, con una gran extensión de territorio, que partía de Copiapó hasta el sur, y por el lado de Argentina, Buenos Aires hasta Río Negro. Ese era el contexto general del territorio que tenía el pueblo mapuche. Entonces, si uno no se basa de la historia, es muy difícil de poder analizarlo, el contexto que vinieron después. De ahí parte, diríamos, la lucha del pueblo mapuche en defensa del territorio, diríamos, los derechos fundamentales. Porque sin el territorio del pueblo mapuche no sería la existencia hasta hoy, porque no tendríamos el idioma. El concepto de pueblo tiene que ver con cuatro aspectos: tener historia, territorio, el propio lenguaje y todo ese tipo de cosas. Entonces, donde el pueblo mapuche en ese tiempo estaba constituido por figuras que son los loncos hoy día, bueno, en aquellos tiempos existían, que tenían un rol muy importante, que el rol político del lonco, y las machi también en la medicina y en la astronomía, y también los huerquenes, que eran los mensajeros de las ideas para llevarlo a distintos lados del pueblo mapuche. Y como estamos constituidos con distintas identidades territoriales que hasta hoy día permanecen, que estaban los puelches por un lado, por el lado argentino, los pehuenches por el lado de la cordillera, los nagche, los huilliche, los huenteche y los lafquenche. Entonces, diríamos, con una identidad territorial. Entonces, cuando uno se quiere referirse, los ámbitos políticos fueron pasando distintos procesos, pero siempre en defensa del territorio. Fuimos invadidos primero por la corona española, posteriormente por los estados que se fueron creando en Latinoamérica. Entonces, de ahí parte, diríamos, la lucha del pueblo mapuche. Siempre nos hemos autoafirmado como pueblo mapuche. Posteriormente, cuando ya se forma el Estado, se forman los partidos políticos, nacen las distintas ideologías, nos quieren también ingresar junto a ese tipo de ideología, la cual nosotros nunca aceptamos, aunque igual hay muchos militantes de mapuche en los partidos políticos. Sin embargo, en ese tiempo, la defensa de las tierras era lo primordial. Nunca dejamos de luchar por esos derechos fundamentales. Por tanto, la nación mapuche hoy día nos seguimos autoafirmando. Bien, gracias Peña y Pablo. También interesante, estimados auditores, tener ideas, ¿no es cierto?, de estos dirigentes que tienen una trayectoria bien interesante en la lucha por la defensa del pueblo mapuche, ¿ya? Y Peña, Óscar, también me gustaría escuchar, ¿no es cierto?, su opinión respecto de lo siguiente. Yo creo, no es solamente ahora, pero hay siempre un descontento entre nosotros los mapuches respecto de esta sociedad en que vivimos, ¿ya? ¿Cuáles son los principales temas en que nosotros, digamos, nos sentimos de alguna manera ajenos, que no nos toman en cuenta, qué sé yo, ¿ya? Este descontento, ¿cómo lo percibe usted, Peña y Óscar? Parte de la raíz del descontento, que no funcionamos como pueblo, que no avanzamos, es parte también de nuestro actuar y de nuestro dejar de hacer las cosas. Y es muy fácil echarle la culpa a otro. Por lo tanto, si contextualizamos la pregunta dentro de estos últimos tiempos, hemos tenido una oportunidad a raíz de la Comisión de Paz y Entendimiento, y se puede relacionar con lo reactivo ahí. Entonces, y esa oportunidad hoy día la estamos aprovechando para pararnos como pueblo, y como siempre, digamos, el mapuche lo ha hecho, y ir con nuestro interlocutor, que es el gobierno de turno, y plantearle, ¿no es cierto?,
que nosotros siempre somos un pueblo de paz y queremos seguir conversando, pero bilateralmente. Y hablar de territorio, y eso consiste en millones de hectáreas y no de miles de hectáreas. Entonces hay que hacer la autocrítica y avanzar en ese sentido como pueblo. Gracias. Antes de darle la palabra a usted, Peñi y Alex, no sé si Peñi Eduardo quiere agregar algo, Peñi Pablo, Emilio, ¿no es cierto? Y Oscar, ¿ya? Pelei Tiene el Peñi, micrófono. Pelei Mañón Peñi Ramón, en Chamcama que voy a fache antemeo, aquí en Nahuentulein, Piñita en programa, está Janiqueo Medio, está Buenun Tunita, fache no Cham Tati, Pupeñi por la mien. Lume ayuin Tati, al Tuni Fin, Kuifike Pu Yam Pramni, que fue Kuifike Tungu, está Comezo Tati, conversando entonces con antiguos dirigentes quienes han contribuido de manera significativa para el bienestar de su pueblo y aquí en esta conversación. Estamos en 1160 AM, Radio La Voz del Budi, 107.9, Radio Huarquén Cruz 98.3, Tirúa Cañete 104.7, Radio Nueva Tolten, Feitipulei Camelingen, Guiñequentú, Puguení, Feita Chalicu Nueva Fin, La Vitrola Radio, la voz oficial del adulto mayor en online, ¿cierto? Para Angol en este preciso momento. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Amo
Cupeñi, Pulamien, feita Uñoli Tuin, Nawan Tuliain, Pinita, tu hachi programa, feita Wanuntuni, Hanekeo Medio, feita Chpamikita, tu hachi Tungu, Yamai, Nentuke Fin, Kiñeke Amul Sumu, Wemeo, feita Chalikunan, Unelumo, Uweni, Alkitumekelu, Tatuhachi Amul Sumu, Radio Bajay, Waluka Yamai, Radio La Voz del Budi, Radio Huarquén Cru, Nueva Tolten también, feitipule, y Angol, la vitrola radio, la voz oficial para el adulto mayor, Vita Chpayay, Filple, Vita Alquituga Ingan, Cupeñi Pulamien, Peñi Ramón. Antes de Peñi, usted, Sí, antes que diga. Sí, ¿Quién? mira, a ver, Pablo, que diga. a ver, quiero referirme hoy día a los temas actuales, cómo hoy día estamos funcionando. Yo, en un principio, dije que soy dirigente mía con mucha experiencia en materias políticas. De muy joven me he venido planteando, defendiendo los derechos, he luchado y muchas conversaciones también con mucha gente sabia, con los grandes Solonco, Machi, Huarquén en distintas identidades territoriales. Y hoy día nos hemos levantado nuevamente, nos estamos articulando, hemos formado una gran organización que es referente del pueblo mapuche, que se llama la Coordinación Territorial de Gualmapu, donde hemos planteado 5 ejes temáticos que le hemos planteado al gobierno de turno. Posteriormente se darán también los temas con el gobierno que vengan a futuro. Por tanto, ahí tenemos una línea de trabajo que la estamos, diríamos, cultivando entre todos y poder proyectarnos también como organización. Este referente político tiene que ver, diríamos, con justamente de reivindicar que el gobierno reconozca la deuda histórica que tiene, el genocidio cometido, que hoy día no está reconocido dentro de la comisión a la cual se refería el Peñi. En ninguna de las partes están, diríamos, reconocidos las deudas que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche. Ley. Sí, yo creo un poquito ahí cuando uno habla de si estamos contentos o descontentos, yo creo que hay tiempos en que reaccionamos, y cuando reaccionamos reaccionamos porque vienen temas candentes e importantes para nosotros. Entonces, y cuando reaccionamos, entiendo yo que la otra cultura los trata de bajarnos bastante el perfil y los trata un poco mal. Ahí, porque en ese tiempo en que se formaba el movimiento para decir que la reforma agraria, que nosotros los mapuches, en ese tiempo ya había reclamos para decir que nosotros no podríamos entrar a la reforma agraria si no nos entregaban un territorio donde los mapuches estuviéramos no juntos con la otra cultura que tienen criterios, forma de producir la tierra de una manera muy distinta, como nosotros los mapuches pensamos que de la importancia de nuestra vivencia en la tierra, el medio ambiente, un tema que siempre está con nosotros. Y ahí, en ese tiempo teníamos, pero ahí también la sociedad de partidos políticos, más que nada, siempre tira algo así, como decir, estos indios que no saben, estos indios que son flojos, que estos indios no van a ser capaces. Entonces, pero yo te digo esto porque en momentos en que estamos tranquilos, como ahora o como un poquito antes, quizás también uno se relaciona lo mejor posible con la sociedad huinca con la cual vive en la ciudad. La otra sociedad se tiene que dar cuenta que tienen matices muy altos, muy clasistas respecto a la mirada hacia el pueblo mapuche. Y esa mirada también ellos las tienen que comprender. Y tienen que comprender de que todo lo que nosotros logramos lo hemos hecho porque lo hemos movilizado. La sociedad que a veces reclama que ellos no tienen, que la beca no es igual o que no le entregan tierra, no es que a nosotros hay un daño tremendamente causado por la otra sociedad. Entonces yo creo que ellos son capaces de avanzar, pero también si cada uno se queda en la casa sentado mirando cómo avanza el proceso, es muy difícil que alguien vaya y le regale cosas. Nosotros hemos logrado, cierto, pero aún así yo creo que hay una gran deuda histórica tremenda porque nosotros fuimos un pueblo que teníamos mucho, que fuimos un pueblo guelmén. Y después de ser guelmén, por toda esta erradicación, por toda esta que hubo las leyes chilenas, empezaron a encasillarnos
y a obligarnos a entrar a un trabajo que era distinto, como los mapuches teníamos una forma distinta de vida. Entonces, esa es nuestra demanda, no es que nosotros seamos un pueblo agresivo, quiero decir que somos un pueblo también de paz, un pueblo de conversación, un pueblo de intercambio de cosas. Nosotros fuimos capaces de alimentar a la sociedad española cuando llegó acá. Los mapuches vendían carne, le vendían charqui, le vendían ropa para vestirse. Entonces fuimos un pueblo en ese sentido muy de paz, y que hoy día estamos sí en una situación bastante difícil, porque no podemos, como dirigentes, no podemos permitir que seamos avasallados y seamos eliminados del territorio que siempre hemos mantenido por obra nuestra y por también de nuestro el Chen Cuiché, nuestro el Chen Fuchá, que nos dejó en esta tierra. Quizún un felelayin, dice el raquizuán mapuche. Sí, continuando con la intención y el objetivo del bloque, que un poco pretende desconstruir cuál era la categoría, en qué contexto se analizaba el derecho de la nación mapuche. Vuelvo a reafirmar, o sea, la corriente política internacional de la cual Chile fue parte, evidentemente no consideraba el factor del derecho consuetudinario mapuche, no lo tuvo. Eso es un hecho concreto. Por lo tanto, objetivamente, los mapuches empiezan después de aquellas ideas que están dentro de la figura de las corrientes de los partidos, como bien dice Emilio, hay un conflicto de clase. Evidentemente el conflicto de esa época era eliminar el conflicto de clase. Esa es como una búsqueda filosófica de la política internacional, articulada dentro de los estados con una corriente y una tendencia antiburguesa, antifascista, antiderecha, antioligarquía. Esa lectura es que no alcanza a desarrollar la izquierda chilena en ese periodo y nos ubica como chilenos empobrecidos. Pero es una lectura de la corriente de la izquierda, y en ese sentido los mapuches tenemos ahí un debate pendiente con la izquierda chilena, porque hoy día existe de nuevo el terror comunicacional implantado por la derecha y la oligarquía descendiente de esta misma figura, que vuelven a señalar que se viene el caos, que en realidad el comunismo viene para quedarse. Y es una oportunidad de la izquierda chilena que va a constituir entonces a partir de ahora un reordenamiento del mundo, y en el cual los mapuches debemos estar en alerta, porque como ahora, alcanzados los derechos que tenemos internamente dentro de la ley 19.253, que se dio en un marco la redemocratización del mundo, la redemocratización no necesariamente fue en una perspectiva de izquierda, fue directa y abiertamente en otro marco. Eso no es un invento nuestro, es un consenso internacional del modelo neoliberal, que entonces la concertación abre una puerta en el marco del mercado, entonces que los mapuches ahora pueden postular dentro de su propia tierra la compra de su propia tierra, y donde el Estado financia. Y ese fenómeno en la actualidad viene a significar un grave conflicto, porque a partir de las últimas recomendaciones, que estamos entrando muy rápido en esa línea, yo pensé que era para otro bloque, es que efectivamente vuelve a analizar en una perspectiva de un marco neoliberal multinacional. Y eso pone en abierto peligro al patrimonio territorial, al patrimonio cultural, y evidentemente un retroceso legislativo, porque además plantea reformar la ley indígena 19.253, y hasta el momento pretendía anteriormente la candidata que fue derrotada, que en realidad imperó el sentido común, planteaba prácticamente ya no pedirle al Congreso autorización para prolongar el estado de excepción, es decir, militarizar el territorio con mayor fuerza militar, mayor fuerza coercitiva, con legislaciones incluso de perseguir sin autorización judicial a los dirigentes mapuche. Entonces yo creo que hay muchos mapuches que incluso tenían expectativas, porque los parlamentarios provenientes de la concertación
eran verdaderamente anti-izquierda. Hoy día parece que están un poco reconvertidos, pero habrá que evaluar eso también en el Guaymapu, porque se viene ese fenómeno. Y ese fenómeno, si nosotros decimos, no tenemos enemigos Winca, claramente no lo son. Nosotros tenemos una diferencia completa en el contexto del desarrollo histórico con la política, cómo ha abordado la política el Estado con los mapuches. Y eso evidentemente nace en conflicto del 1813, antes de la ratificación internacional del Estado de Chile, porque Chile alcanza la ratificación internacional del 2014. Y ya estaban promoviendo cómo entonces ocupar y invadir nuestro territorio. Y eso da paso al 1825 de lo que es el Tratado de Tapigüe como reafirmación de un tratado preexistente. Y rápido, en el año 1850 el proceso legislativo determina 7 años más tarde un decreto de invasión. Y esa invasión es la que a nosotros nos tiene hasta el momento bajo una línea de ocupación militar, bajo una jurisdicción, bajo un uniformismo cultural, etcétera, etcétera, que hoy día tenemos el desafío. ¿Cuál va a ser el camino? Los mapuches tenemos que plantearnos la libre determinación, porque necesitamos configurar una relación de equidad en el contexto de la validación política. Si eso no está presente, la paz no podrá ser un camino, ni siquiera un sueño inicialmente que pueda determinar un tiempo de paz, porque no existen condiciones. Y a menos que el Estado en la nueva configuración hable con nosotros y diga cómo creen y conciben ustedes la paz. Ese es el motivo del por qué no estamos articulando tanto a nivel nacional, donde tenemos presencia puntualmente en Santiago, Valparaíso, zona Chiloé, zona de Coyhaique, Puerto Saavedra, Puerto Domínguez, donde estamos actuando en coordinación territorial mapuche. Y en esa perspectiva la coordinación territorial mapuche-Guaymapu tiene un tremendo desafío, porque tiene que abordar los asuntos legislativos, porque tiene que abordar los asuntos patrimoniales, porque tenemos que revisar lo que es el Tratado de Tapigüe, porque tenemos que revisar en qué marco legislativo nos vamos a entender y en qué marco de posibilidad de mantenernos como un pueblo con validación jurídica el Estado va a determinar. Esos son los desafíos. Feley, Peñi, Alex. Feley, tiene el Peñi, micrófono. Feley, Mañún, Peñi, Ramón, en Chamcamaquehuin, Tati, Fache Antemeo, aquí en Nahuentulein, Piñita en programa, Eita Janiqueo Medio, Eita Wenuntunita, Fache no Cham Tati, Pupeñi Pulamien. Rume Ayuin Tati, Altuni Fin, Puifique Pu Yampram, que Puifique Tungu, Eita Comezo Tati, conversando entonces con antiguos dirigentes quienes han contribuido de manera significativa para el bienestar de su pueblo, y aquí en esta conversación. Estamos en 1160 AM, Radio La Voz del Budi, 107.9, Radio Huarquén Cruz 98.3, Tirúa Cañete 104.7, La Vitrola Radio, la voz oficial para el adulto mayor, Radio Nueva Tolten, Feitipulei Camelingen, Guiñequen Tu Puguení, Feita Chalicu Nueva Fin, Peñi Ramón. Muchísimas gracias, Peñi, Óscar, Emilio, Pablo, Eduardo. ¿Ya? Yo terminaría diciendo que en realidad, si nosotros no conocemos nuestros derechos, entonces tampoco vamos a reclamar. Por lo tanto, Peñi, Lamnen, es muy importante que usted que vive a lo mejor en el campo, ¿no es cierto?, trabaja ahí todos los días, que de vez en cuando sintonice o averigüe en qué horario salen estos programas para que escuche a estos Peñis que hoy día vinieron a compartir con nosotros un Necham. Felei, Peñi, Chaltumay, Tamun Mulepan, Tufachi Necham Meu, Rume Mañum, Peucayal, Peucayal Pupeñi, Peucayal con Pulamien, Feita Tucunuimon Seu, Fache Necham. Amule ahí está Nechamcan, Pita Ñipeñi está ahí, Ñipeñi, Tujamo, dirigente antiguo, ¿cierto? Ahí está Kayun Tucuy, Fil Sumumeo, ahí en Soichin, Melca, Oletuam, está en Chipo Mapuche, Pate como, ahí está Meli Pupeñi, dirigente en Elu, ahí está acá, Xaute Mequefingen, está en Encain, Peal, en Chinta, en Mapu, ahí está en el con una fiesta Puwin Cameo, el Michidati, ahí está en Chancamequín. Así que agradecemos a
a nuestro medio, Janequeo Medio, y a nuestro programa Nehuento Liaín, y agradecemos también a nuestros ilustres invitados, Peñi, que hoy nos han ilustrado, ¿cierto?, con su Netram, muy elocuentes cada uno de ellos, haciéndonos parte de la historia y haciendo una reflexión, ¿cierto?, sobre nuestra situación como mapuche. Yo sé que cada uno, de cierta manera, está contribuyendo y va a seguir contribuyendo al bienestar social de nuestro pueblo. Gente pues, tuntermo ka guiñelo toaita tipo peñi pulamien. Chagelto. Pele, pele.